se abren los cielos, escucha un sonido celestial. Miro a las voces de un pueblo que te quiere adorar. El Espíritu de Dios se mueve libre en este lugar. El Padre alegre está al ver la gloria unirse a adorar. Se escucha, la tierra canta, el cielo adora y todos gritan que tú eres santo. La tierra canta, el cielo adora y todos gritan que tú eres santo. Se abren los cielos, escucha un sonido celestial. Conmigo a las voces de un pueblo que te quiere adorar. El Espíritu de Dios se mueve. El Espíritu de Dios se mueve libre en este lugar. El Padre alegre está, el Padre alegre está al ver la novia unirse a adorar. Se escucha, la tierra canta, el cielo adora y todos gritan que tú eres santo. La tierra canta, el cielo adora y todos gritan que tú eres santo. Ángeles se unen hoy, cantamos a una sola voz. Santo, santo. Ángeles se unen hoy, cantamos a una sola voz. Santo, santo. Ángeles se unen hoy, cantamos a una sola voz. Santo, santo. Ángeles se unen hoy, cantamos a una sola voz. Santo, santo. La tierra canta, el cielo adora y todos gritan que tú eres santo. La tierra canta, el cielo adora y todos gritan. ¡Aleluya! La tierra canta, el cielo adora y todos gritan que tú eres santo. La tierra canta, el cielo adora y todos gritan que tú eres santo. La tierra canta, el cielo adora y todos gritan que tú eres santo. El cielo adora y todos gritan que tú eres santo. Buenos días, les invito en esta mañana a buscar en sus Biblias Segunda de Crónicas, capítulo 7, versículo 13 al 14, para darle continuación a esta serie corta con el tema titulado ¿Qué Dios espera de su iglesia? ¿Qué Dios espera
de su iglesia. Segunda de Crónicas, capítulo 7, versículos 13 al 14. Y la palabra de Dios lee de la siguiente manera: si yo cerrare los cielos para que no haya lluvia, y si mandare a la langosta que consuma la tierra, o si enviare pestilencia a mi pueblo, si se humillare mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Permítanme orar. Padre, te damos toda la gloria y toda la honra, Señor. Venimos delante de ti reconociendo que sin ti no somos nada. Y al mismo tiempo, Señor, dependemos, Padre, de que seas tú hablando a través de nosotros. Te pido que seas tú edificando a tu iglesia, que seas tú despertando a tu iglesia, y aquellos que todavía no te conocen, que hoy puedan tener un encuentro con su Salvador. Todo eso te lo pido en Cristo Jesús. Amén y amén. Hay un famoso dicho que dice de la siguiente manera: es peor el remedio que la enfermedad. Es peor el remedio que la enfermedad. Y esta frase manifiesta que algunas ayudas o soluciones producen más inconveniente que el problema en sí. Por eso, ante cada situación difícil que tenemos que nosotros enfrentar o enfrentaremos, debemos ser sabios en lo que vamos a aplicar para mitigar los efectos que esa situación en particular pueda traer. Cuando nosotros vamos al texto y al contexto, aquí Dios les está advirtiendo de un problema que Él iba a permitir. El problema iba a degenerar en una hambruna sin precedentes, pero le da la fórmula, le da la medicina que debían aplicar para que el problema se resolviera. El pasado domingo estudiamos solamente el versículo 13 de este capítulo y resaltamos la soberanía de Dios sobre los acontecimientos, incluyendo aquellos que nosotros consideramos malos. Así que concluimos en esa primera predicación que Dios espera de su iglesia que lo conozcan, que conozcan que Él es soberano y que vivan de acuerdo a esa verdad. En la mañana de hoy nos vamos a ir sumergiendo un poco más en el versículo 14 y en las verdades que de ahí se desprenden. No olvidemos que estas palabras Dios se las dice a Salomón en la inauguración del templo. Y esta es la segunda vez que Dios se le aparecía a Salomón durante la noche, y lo hizo para garantizarle que su oración previa que había hecho Salomón había sido oída. Dios entonces procede a describir una serie de calamidades que pudieran venir sobre la nación, y luego le informa que si el pueblo escoge un cierto camino, Él prometía parar las calamidades y sanar su tierra. Es un tiempo difícil el que a nosotros nos ha tocado vivir, pero es necesario que pasemos por este tiempo difícil cada uno de nosotros. Dios está haciendo algo con su iglesia, y posiblemente cuando esto acabe podamos ver el propósito específico de Dios. Pero temo que los resultados no sean los esperados por nosotros. Nosotros como iglesia esperamos avivamientos, esperamos gente convirtiéndose en masa, esperamos que como la gente está avivada, puedan tener actitudes mucho más parecidas a la de Cristo, o sea, que su carácter sea cambiado. Pero lo que yo he visto y lo que les voy a decir no es por ser fatalista o por no tener fe, pero lo que estoy viendo en el pueblo de Dios y aún en los inconversos no es muy alentador, y eso no es nuevo. Cuando hubo en los tiempos del profeta Amós, el pueblo andaba muy mal. Se dice y se describe que había mucha idolatría e inmoralidad sexual en medio de ellos. Además, un gran optimismo nacional, un aumento en los negocios
y por ende en la avaricia, una hipocresía religiosa y un sentido falso de seguridad. El pueblo de Dios estaba viviendo de espaldas a Dios, como muchos que dicen ser cristianos lo están haciendo hoy día. Entonces, Dios le trajo grandes calamidades, eso está en Amós, capítulo 4, versículos 6 al 10, pero el pueblo se había vuelto tan insensible que ni siquiera las grandes calamidades le hicieron volver a los caminos de Dios. Recuerden que son las crisis, y es la crisis la que tiene la particularidad de sacar lo mejor o lo peor de nosotros. Sirve como una radiografía para revelar lo que hay en nuestros corazones. Así que entendemos que Dios tiene un propósito con todo esto y queremos que de aquí salgan cosas buenas para la gloria de Dios, pero lo que vemos no es muy alentador. Así que vayamos al texto y lo primero que veremos y contestaremos en la mañana de hoy es esta pregunta que es muy importante para luego iniciar en cada uno de los preceptos en particular. Y es la pregunta: ¿a quiénes van dirigidas estas palabras? ¿A quiénes van dirigidas estas palabras? De manera, le mencioné algo el domingo pasado, pero ahora nos vamos a centrar más a contestar detalladamente a quiénes van dirigidas estas palabras. Y eso es lo primero que veremos en la mañana de hoy. Y lo segundo, veremos lo primero que Dios espera de su iglesia en medio de cualquier calamidad. Así que vayamos al primer punto: ¿a quiénes van dirigidas estas palabras? Y el texto nos los dice: si se humillare mi pueblo sobre cual mi nombre es invocado. Aquí hay dos cosas que debemos considerar. La primera es mi pueblo y la segunda es sobre cual mi nombre está en boca de ellos. Y esto es significativo porque la promesa que el Señor da es específicamente a este rey llamado Salomón y a este pueblo en este tiempo y este lugar. No está destinada a ser una promesa general que se da a cualquier otra nación en la faz de la tierra. Ninguna otra nación jamás podía pretender ser pueblo de Dios, como por ejemplo los filisteos, los amalecitas, los amorreos, los egipcios, los babilonios, los sirios. No podían autoproclamarse pueblo de Dios. Así que esto es muy significativo. ¿A quiénes van dirigidas? El texto dice: si se humillare mi pueblo sobre cual mi nombre es invocado. Ahora, permítanme antes de continuar hacer una aclaración de este pasaje y de este versículo. Aquí no dice si mi iglesia se humillare, porque todavía esta palabra, este concepto iglesia, aunque estaba en la mente de Dios, todavía no se había pronunciado, todavía esta palabra no había estado en los labios de Dios en lo que es el canon bíblico. La primera vez que se menciona la palabra iglesia en toda la Biblia se encuentra en Mateo capítulo 16. Y eso usted lo puede buscar. Así que nosotros sabemos que la Biblia completa habla de que, y más en Apocalipsis, que todo un pueblo de toda lengua y nación que han sido redimidos van a proclamar su nombre. Y aunque aquí en este texto no dice si mi iglesia se humillare, sino mi pueblo, nosotros tenemos que tener claro que ahora no es el pueblo de Israel como nación, sino que el pueblo de Dios lo componen todos aquellos que se han arrepentido de sus pecados y han creído en Jesús. Por eso estas palabras no fueron ni son dirigidas para todo el mundo, querido hermano.
ni tampoco están dirigidas únicamente a los líderes de la iglesia, aunque asumo y sé que son los primeros que deben humillarse. Pero estas palabras estaban siendo dirigidas al pueblo de Israel en su tiempo y ahora están siendo dirigidas a nosotros, la Israel espiritual, su iglesia. En Tito, capítulo 2, versículo 14, el apóstol Pablo dice: Él se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda maldad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Dios tiene su pueblo. Y la razón por la cual digo esto, que no está dirigido a todo el mundo, es porque el mundo no busca a Dios y no es su pueblo. En el Evangelio de Juan, Juan lo aclara y dice en el capítulo 1, versículo 11 al 13, a los suyos vino y a los suyos no le recibieron. Pero a todos los que le recibieron les dio el derecho de llegar a ser hijos de Dios, es decir, a los que creen en su nombre, que no nacieron de sangre, ni de la voluntad de la carne, ni de la voluntad del hombre, sino de Dios. Esos son el pueblo de Dios. Esa es la iglesia de Dios, que obviamente, como señalé el domingo pasado, y vuelvo y aclaro, estos preceptos que se piden aquí, Dios los pide en toda la Biblia para su pueblo. Los pidió en el Antiguo Testamento y vamos a ver en la mañana de hoy que también los pide en el Nuevo. Así que sabemos que tenemos que ser cuidadosos en la interpretación de este texto y no alarlo para beneficio nuestro. Pero es claro que lo que aquí se pide de lo que era su pueblo en el Antiguo Testamento, que ahora viene a ser la iglesia de Dios, todos los redimidos, son preceptos que se piden desde el principio hasta el final. ¿Cuáles son? Humillación, oración, que es búsqueda sincera de Dios, y santidad, alejarnos de nuestros pecados. Eso usted lo va a ver continuamente en toda la Biblia. Por lo tanto, aunque se le dijo a Salomón en un momento histórico, con una calamidad bastante exclusiva en ese tiempo, en cualquier otro tiempo, hermanos, Dios nos llama a lo mismo, a humillarnos, a tener una búsqueda intensa de Dios, sincera, y a vivir una vida de santidad. Así que nuestra función o lo que nosotros debemos hacer como iglesia es humillarnos, buscarlo y alejarnos de nuestros pecados. Así que estas palabras se escriben a su iglesia. Nosotros pedimos que las naciones, los presidentes y el pueblo se humille y no es incorrecto pedirle. Todo lo contrario, debemos pedir para que no simplemente se humillen como nosotros entendemos que es el concepto o el contexto de este texto bíblico, sino que se humillen para salvación y que muchas personas cuando dobleguen sus rodillas sea para reconocer a Jesucristo como su Salvador. Eso es lo principal. Pero a veces se escucha decir, yo espero que todo Puerto Rico se humille utilizando este texto para que entonces Dios sane. No, ellos se tienen que convertir para ser parte del pueblo de Dios y que Dios escuche su oración a favor de parar las calamidades. Primero tiene que haber conversión. Por lo tanto, solamente aquellos que son convertidos, solamente aquellos que son la iglesia, que somos la iglesia, estas palabras cogen forma, cogen vida. Pero no a todo el mundo, porque ellos sí se deben humillar, pero se deben humillar para reconocer que son pecadores y venir a los brazos de Jesús suplicando que los salve. Esa es la humillación para ellos. Nuestra humillación es otra, porque ya nosotros nos humillamos reconociendo que hemos sido pecadores, que necesitamos de un Salvador, reconocemos que Jesús es el Mesías profetizado en el Antiguo Testamento, que Jesús es Dios y hemos venido en arrepentimiento. Ya esa humillación en su pueblo ya está. La humillación que dice aquí, querido hermano, es
otra. Por lo tanto, al pueblo en general sí necesita humillarse, pero primero necesita pedir perdón por sus pecados y venir a Cristo y reconocerlo como su único y exclusivo Salvador. Por eso es importante y era importante contestar esta pregunta: ¿a quién van dirigidas estas palabras? Y es exclusivamente para su iglesia, para su pueblo. Así que ya habiendo aclarado ese punto y contestando esa pregunta, veamos en lo que queda de sermón lo que Dios pide de su iglesia. Y en primer lugar, que es donde nos vamos a detener en la mañana de hoy, es humillación. Humillación. Cuando usted busca el significado más allá, implica someterse. Humillación, someterse, y luego vamos a ver que implica que aquel que se humilla y se somete es humilde. Esa es la primera necesidad que se encuentra en 2 de Crónicas, capítulo 7, versículo 14. Es la humillación del pueblo. Y el domingo pasado hablé que si Dios está pidiendo que su pueblo se humille es porque no se estaba humillando. Eso obviamente se entiende simplemente con leer el texto bíblico. Y la manera de cómo el pueblo se humillaba en la antigüedad era ayunando. Ellos se ve en el Antiguo Testamento cómo los pueblos ayunaban, no tan solamente la persona individual, sino todo el pueblo. Se vestían de cilicio y se cubrían de polvo y ceniza como señal externa de lo que se suponía que estaba ocurriendo en su interior. ¿Qué era lo que estaba ocurriendo en su interior? Arrepentimiento de pecado. ¿De cuál pecado? ¿Qué pecado les dolía? El pecado principal del orgullo. Arrepintiéndose del pecado del orgullo. Nosotros debemos arrepentirnos de nuestro pecado del orgullo. Nos arrepentimos y debemos arrepentirnos de pretender ser algo que no somos, de proclamar muchas veces una cosa que no vivimos, de afirmar con nuestros labios lo que mi corazón en algunos momentos realmente no siente, y a veces hasta vivir con una máscara frente al mundo ocultando mi verdadero yo. De eso nos debemos arrepentir. Y Dios utiliza las circunstancias dolorosas para destruir nuestro orgullo, enseñándonos cuán vulnerable somos. Yo tenía siempre un dicho y lo tengo: atendamos y actuemos a la buena, porque si no vendrá la mala. Y parece que la iglesia en general simplemente se acostumbró a recibir un sermón bíblico, se acostumbró a un estudio bíblico, pero no a la aplicación de eso, no a tomar las cosas en serio. Pues entonces Dios ve, Dios conoce a cada individuo en particular, Dios conoce su familia y Dios conoce las promesas que muchos hicieron y nunca cumplieron. Y por lo tanto Dios dice, bueno, a la buena, que era simplemente sentarse en una silla con aire acondicionado, saludarse entre hermanos, estar un momento corto, escuchar un sermón expositivo, y ustedes hacia la buena no cambiaron, pues entonces Dios tuvo que apretar un poco más y comenzó la mala, que es la que nosotros estamos viviendo. Yo espero que nosotros empecemos a humillarnos como dice el texto bíblico, que apliquemos la medicina que Dios nos dice en su palabra, que no tratemos de aplicar cosas que Dios no ha establecido, sino que empecemos humillándonos delante de Él. El pueblo debía humillarse. Y una persona que se humilla es una persona humilde. La humildad es el antónimo del orgullo. Pero nosotros debemos ser muy cuidadosos, porque en ocasiones lo que definimos como humildad es todo menos humildad. Muchos confunden la humildad con pobreza. Parece que estas personas no han visto o han conocido a un pobre orgulloso. A veces confunden la humildad con ser tímido o con tener baja autoestima, pero eso no es humildad.
En nuestra cultura actual se promueve una actitud arrogante y soberbia. El querer hacer las cosas a nuestra manera es simplemente un acto de falta de humildad. Al pensar que tenemos todo bajo control, que no necesitamos de ninguna persona para resolver nuestros problemas, estamos demostrando que en nuestro interior hay una gran falta de humildad. La humildad no es un rasgo humano muy popular en este mundo moderno. No es recomendada en los programas de entrevista, ni vista en las series de Netflix. Usted no va a ver una serie promoviendo la humildad, sino promoviendo la arrogancia. Y lamentablemente el orgullo es multifacético y se muestra de muchas maneras y tiene la habilidad para esconderse y al mismo tiempo la gran habilidad para señalar el orgullo de otros. Por eso se nos hace más fácil ver el orgullo de nuestro hermano, de nuestro vecino, de nuestro amigo, de otros, que del nuestro. Por eso estamos más pendientes cuando escuchamos textos bíblicos así, estamos mucho más pendientes que otros se humillen, a veces sin nosotros habernos humillado primero. Estamos esperando, ¿y qué espera la gente para humillar? Y uno no se ha humillado, porque nos creemos más de lo que somos. Cuando busqué el significado un poco más allá de la palabra humillar, encontré que su uso tiene varios significados. Esta palabra tiene varios significados. Primero es inclinar o doblar una parte del cuerpo, como nuestra cabeza o las rodillas, específicamente en señal de sumisión y acatamiento. Otro de sus significado es abatir el orgullo y la altivez de alguien, herir el amor propio o la dignidad de alguien. Más o menos, estoy tratando de arropar todo lo que implica la palabra humillación. Cuando nosotros vamos a la Biblia, Dios desea que sus hijos vivan con un corazón humillado. En Miqueas, capítulo 6, versículo 8, dice de la siguiente manera. Dice así la palabra de Dios. Oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno y qué pide Jehová de ti. Solamente hacer justicia y amar misericordia y humillarte ante tu Dios. Dios siempre llamó a su pueblo Israel un pueblo de dura cerviz. Como en Éxodo capítulo 32, versículo 9. Y eso significa que era un pueblo que no quería humillarse, un pueblo terco. No quería bajar la cabeza delante de Dios. Era un pueblo altivo, arrogante y orgulloso. Por eso es el llamado constante a la humillación. Y cuando usted va al Nuevo Testamento se va a encontrar lo mismo, el mismo pedido, el mismo mandato de humillarnos. Por eso yo les dije y le estoy diciendo que estos preceptos se aplican hoy para la iglesia. Por eso hice aclaraciones muy pertinentes en el primer sermón. Que yo no estoy diciendo que cuando nosotros apliquemos la humillación y apliquemos la búsqueda de Dios en oración de verdad con búsqueda de amor, de afán por Él y que luego nos alejemos del pecado, Dios vaya a parar esta pandemia. Yo no dije ni afirmé eso. Porque en su contexto Dios sí se lo prometió a Él. Lo que pasa es que luego Él no nos promete todo el tiempo que cuando nosotros nos humillemos todo se va a acabar, las adversidades externas se van a acabar. No, por lo tanto yo no afirmo eso, pero sí estoy pidiendo que en medio de las circunstancias difíciles Dios nos llama a algo. Dios espera que la iglesia reaccione de una manera distinta como reacciona el mundo. Y aquí nosotros lo podemos sacar, pero lo podemos acompañar con otros textos bíblicos para que ustedes vean que es un llamado completamente y se encuentra completamente en toda la Escritura. Un llamado a humillarnos
delante de Dios. Podemos ver en el Antiguo Testamento y sus ejemplos, pero también podemos navegar en el Nuevo Testamento. Como por ejemplo, el apóstol Pedro, en su primera carta, capítulo 5, versículos 5 al 7, Pedro menciona 3 incentivos para la humildad. Lo mismo, un llamado a ser humilde. El mismo llamado que Jehová Dios le dijo a Salomón: si mi pueblo se humillare, fueran humildes, reconocieran que no son nada sin mí y que se arrepientan de ese pecado del orgullo. Cuando usted va al Nuevo Testamento y va a Primera de Pedro capítulo 5 versículos 5 al 7, dice Pedro: asimismo vosotros los más jóvenes estáis sujetos a los mayores, y todos revestidos de humildad en vuestro trato mutuo, porque Dios resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes. Y ahora dice: humillaos, es lo mismo. De Segunda de Crónicas 7:14, Pedro lo dice a esta iglesia: humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte a su debido tiempo, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Aquí nosotros vemos los 3 incentivos para la humildad. Lo primero que dice es que Dios resiste a los soberbios. Dios no aguanta a los orgullosos. Dios aborrece el pecado del orgullo. No aguanta el orgullo. Detesta el orgullo. Nosotros, a ser creados a imagen y semejanza de Él, nosotros somos personas que queremos justicia, buscamos justicia, porque Dios es justo, es un juez justo, y nosotros pues queremos aplicar la justicia. Y hay cosas que nosotros tenemos de nuestro Dios por ser creado a imagen y semejanza de Él, que nos parecemos a Él. Y nosotros no soportamos el orgullo. Fíjense que nosotros, cuando vemos a una persona orgullosa, lo descartamos de nuestro núcleo de amistad. No soportamos el orgulloso. Tan pronto escuchamos a alguien prepotente y que habla con tanta prepotencia y que se cree que lo sabe todo, inmediatamente hay algo en nosotros que rechazamos completamente. No queremos muchas veces estar al lado de personas orgullosas. Detestamos el orgullo. Si nosotros como seres caídos, que somos orgullosos, porque esa es la ironía, detestamos el orgullo de otros como si nosotros no fuéramos orgullosos, pero Dios no es orgulloso. Dios no peca, Dios es santo, pero aborrece el pecado del orgullo. Por lo tanto, Él dice que Dios resiste a los soberbios, que Dios resiste a los orgullosos. Pero dice también, como otro incentivo, Dios da gracia a los humildes. Su gracia, su favor inmerecido, su cuidado, su protección está con aquellos humildes, con aquellos que se humillan, con aquellos que reconocen que lo necesitan, con aquellos que están pegados a la vid completamente para dar el buen fruto. Dios da gracia a esa gente. Pero en tercer lugar, como dice aquí el texto, Dios usará su mano poderosa para exaltar ¿a quién? ¿A los orgullosos? No, a los humildes. Es un llamado a la humildad que se encuentra en toda la Biblia, en Segunda de Crónicas, que es nuestro texto de referencia para esta serie, pero que también, si navegamos en toda la Escritura, Dios nos llama a la humildad. En Mateo capítulo 11, luego de él decir: venid a mí todos los que están cargados y trabajados, que yo los haré descansar. Luego dice: tomad mi yugo, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Aprended de mí. ¿Y qué dice? Que soy manso y humilde de corazón. La humildad es una virtud que nosotros debemos cultivar
y que cada día frente al espejo espiritual de la palabra nos podamos examinar si realmente lo somos y que si hemos caído en el orgullo, en la altivez, allí mismo confesemos nuestro pecado y nos apartemos de él, porque Dios es justo para perdonarlo. Así que es un llamado que se encuentra en todas las escrituras. Y usted dirá, pero simplemente esos textos bíblicos, no, yo les voy a dar otro más. En Santiago, capítulo 4, versículos 6 al 10. Santiago, capítulo 4, versículos 6 al 10. Dice el texto, pero Él da mayor gracia. Por eso dice, Dios resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes. Por tanto, someteos a Dios, resistid pues al diablo y huirá de vosotros. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Limpiad vuestras manos, pecadores, y vosotros de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Afligíos, lamentad y llorar, que vuestra risa se torne en llanto y vuestro gozo en tristeza. Humillaos en la presencia del Señor y Él os exaltará. Un llamado radical que hace Santiago a una iglesia sufriendo. Pedro le hace un llamado a la humildad a una iglesia sufriendo. Nosotros como pastores debemos tener mucho cuidado que en los tiempos difíciles no simplemente prediquemos de consolación y hablar de cosas esperanzadoras. Y que de momento, al solamente hablar de ese tema, que lo debemos hacer, olvidarnos al mismo tiempo de llamar a la iglesia a la humillación y a la obediencia de Dios. Hay que hacer un balance. No porque lo entiendo yo, es que cuando yo veo el contexto tanto de la carta que Pedro hace a los hermanos que estaban sufriendo y la carta de Santiago a Jerusalén, a la iglesia de Jerusalén, eran dos iglesias que estaban sufriendo. Y aunque sí, Pedro empezando, hay consolación, hay ánimo, hay esperanza en los primeros capítulos, luego le dice cómo deben vivir. Y en el capítulo 5 le dice a los jóvenes que se sometan, porque una de las muestras que una persona es orgullosa es que no se somete, y primeramente a Dios. Por lo tanto, es un llamado radical, es un llamado fuerte a una iglesia que está sufriendo. Y nosotros sí debemos consolar desde nuestros púlpitos, debemos hablar de la esperanza que hay en Cristo, pero no debemos simplemente hablar de ese tema porque luego nos convertimos en víctima y empezamos a pecar y justificamos nuestros pecados porque ya nos hemos puesto como víctima y por lo tanto todo lo que nos pasa no nos debe pasar. Pero cuando nosotros hablamos de que somos orgullosos, cuando nosotros evaluamos que hemos sido prepotentes, entonces también Dios va a hacer su parte, nos va a consolar, nos va a ayudar, nos va a dar la fuerza que necesitamos, pero al mismo tiempo nosotros tenemos que humillarnos delante de Dios y comenzar a alejarnos de nuestros pecados. En Santiago es bastante fuerte. Dios resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes. Es lo mismo que habla Pedro. Por tanto, someteos a Dios, resistid pues al diablo y huirá de vosotros. Y dice, acercaos a Dios. A una iglesia, Él está diciendo, acérquense a Dios. Acérquense. Y luego Él se acercará. Esto llama la atención. De la misma manera que me llama la atención en Segunda de Crónicas, capítulo 7, versículo 14. Porque Dios no le iba a enviar en ese contexto de Segunda de Crónicas, no le iba a enviar calamidades simplemente porque estaba aburrido, sino por el hecho de que ellos habían pecado. Por el hecho de que ese pecado los había alejado de la relación con Él. Cuando nosotros vamos al Nuevo Testamento en Santiago, que era la iglesia,
nosotros tenemos que asumir por toda la carta que estas personas, que estos hermanos que estaban sufriendo, estaban pecando. Y usted puede, y lo invito a que lea la carta, para que ustedes vean las reprensiones que hay allí. De que no seamos oidores, sino hacedores de la palabra, y otras más que usted puede encontrar, hasta el amor que tenían muchos de ellos al mundo, muchas. Por lo tanto, si hay algo que nos aleja de Dios, es el pecado. Y ellos, por vivir de esa manera, la relación con Dios, no de salvación, sino su relación como hijo y padre, se había trastocado por el pecado. Y Santiago le está diciendo, reconozcan que si eso ha ocurrido es porque ustedes han caído en el pecado del orgullo y han caído en otros pecados. Y se han secado, se han enfriado. Por lo tanto, ustedes son los que se tienen que acercar a Dios. Cuando usted va a Segunda de Crónicas 7:14, el Señor le da la fórmula, le da la medicina. ¿Y cuál es? Si mi pueblo se humillare, por cual mi nombre es invocado, y oraren y se alejaran de sus malos caminos, entonces yo iré, me acercaré a ustedes y sanaré su tierra. Cuando usted va a Santiago, Santiago le está diciendo, acérquense a Dios en humillación, en arrepentimiento, y Él se acercará a vosotros. Porque Dios no rechaza a un corazón contrito y humillado. Dios resiste a los soberbios, pero no a los humildes. A los humildes hay gracia para ellos. Es un llamado a la humillación. Limpiad vuestras manos, pecadores, y vosotros de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Afligíos, lloren, si tienen que llorar, lloren, lamentense por su pecado. Que vuestra risa se torne en llanto y vuestro gozo en tristeza, porque es tiempo de humillarnos en la presencia del Señor, y Él a su debido tiempo y como Él quiere y cuando quiera, Él os exaltará. Es un llamado radical. Por eso, como pastor, tengo que traer este mensaje para que nosotros nos humillemos delante de nuestro Dios. La actitud que debemos tener es de postrarnos ante Él, para humillarnos y al mismo tiempo allí depositar en Él toda nuestra ansiedad, preocupaciones, dudas, todas las circunstancias difíciles y creer únicamente en su palabra. Porque Él tiene cuidado de nosotros. El Señor nos dice que no debemos inquietarnos en Filipenses por nada, que más bien en toda ocasión con oración y ruego presentemos nuestras peticiones a Él, dándole gracias en todo momento. ¿Qué es lo que Dios espera de su iglesia? Que se humille. Y ya he tratado de desmenuzarle qué es humillarnos. Yo no le pido a alguien que se humille cuando la persona de por sí es humilde y vive humillado delante de Dios. Si usted entiende que usted siempre vive humillado delante de Dios y que usted no tiene la necesidad de volver a humillarse, cuidado, porque eso lo que me está diciendo es que realmente sí se debe humillar. Porque Pablo sarcásticamente le dice, el que esté firme, cuidado, velad que no caiga. Ustedes dicen que están bien, tengan cuidado para que no caigan, pero él sabe que van a caer. La pregunta no es esa, la pregunta es, ¿te has humillado, vives humillado delante de Él? No es que te humillaste un día, es que te tienes que humillar todos los días. Esto no es tan solamente un evento. En el contexto del Antiguo Testamento, ellos debían hacerlo en un evento, pero que era prolongado en su vida. Era un vivir así. No se podían volver a un día simplemente a hacer el ayuno, humillarse, Dios rescataba y ellos volvían a lo mismo. Eso es lo que ellos hacían, pero ese no es el llamado de Dios. El llamado de Dios es que sea todos los días vivir así.
en humillación. Por eso la pregunta es, ¿te has humillado ante tu Dios? Si no lo has hecho, hoy es el día. Y ir de rodillas ante Él y pedir perdón por el pecado del orgullo. Porque aún Pedro, en el versículo 7, nos dice que aún esa ansiedad, esa incertidumbre que provoca ansiedad y vivir así es pecaminosa, no es confiar en Dios. Por lo tanto, seamos humildes, humillémonos delante de Él y pidamos perdón por nuestros pecados. Pero si lo hacemos hoy, no es que no lo haga mañana, es que así usted debe vivir. Ese es el problema nuestro. Esto no es un evento, simplemente hacer un llamado como hacían antes, hacer 40 días de oración y ayuno. ¿Y los otros días qué? No es simplemente hacer un llamado, aunque es bueno, no lo critico, pero damos un mensaje equivocado de un día. Vamos un día al Capitolio y allí oramos. ¿Y los otros días oramos por los gobernantes? Es que esto es un estilo de vida. Todo el tiempo debemos vivir de rodillas ante Dios. Por eso vuelvo y le repito, ¿te has humillado ante tu Dios? Porque Dios espera de su iglesia que se humille. Y si no lo has hecho, te invito en la mañana de hoy a que lo hagas. Querido amigo que me escuchas, tu humillación tiene que ver con la salvación. La humillación de la iglesia no tiene que ver nada con la salvación, porque ya Dios nos ha salvado, nos ha comprado con su sangre preciosa. La humillación nuestra es para volver a tener la relación que Dios tuvo en un momento y quiere volver a tener una relación íntima, verdadera con Él, que se manifieste en carácter cambiados, en reconocimiento de que Él tiene el control de todo. Pero si usted me está escuchando y usted no ha tenido un encuentro con Jesús, usted se debe humillar, pero la manera de usted humillarse es postrarse y reconocer que por su fuerza, por sus capacidades y por sus buenas obras, usted no puede salvarse. Pretender que usted se puede salvar por sus buenas obras es ser orgulloso y es rechazar lo que Cristo hizo tanto en vida como en muerte, es pisotear su sangre. Él lo hizo todo a favor nuestro y simplemente lo que usted tiene que hacer es reconocer eso, que Él lo hace todo por nosotros. Porque Él vivió una vida perfecta y Él murió por nuestros pecados, resucitando al tercer día, ascendiendo a la diestra del Padre y pronto volverá por su iglesia. Es un reconocimiento de que usted no se puede salvar y usted se tiene que humillar en arrepentimiento, en creer que solamente Él lo puede salvar. Esa es la humillación que le toca a usted. A la iglesia es humillarnos porque nos hemos vuelto prepotentes, hemos creído que porque ya somos salvos, ya esto corremos como piloto automático y nos hemos alejado, nos hemos enfriado. Y Dios detesta eso y está llamando a una iglesia a humillarse, a vivir de acuerdo, como dice y que establece los principios bíblicos. Pero a usted que me escuchas, que no conoce a Cristo, se debe humillar para salvación de su alma. Así que le invito a que allí donde esté, comience a pedir perdón por sus pecados. Porque la única obra que vale ante Dios, el juez perfecto, Dios Padre, es la que hizo Cristo, no la de usted. No por obras para que nadie se gloríe. Así que vaya y pídale perdón a Dios, porque Dios está presto a perdonarlo. Oremos como iglesia y humillémonos en la mañana de hoy ante nuestro Dios. Dios les bendiga.